Hola a todos, el video de hoy va a tratar sobre la Basílica de Extramuros en Roma. Como para entrar en contexto, vamos a hablar un poco sobre la basílica. Se sabe que la basílica es considerada una de las 4 basílicas de mayor influencia católica y una de las 5 iglesias más antiguas de toda Roma, representando a la arquitectura paleocristiana. Se sitúa a lo largo de Roma, en la vía Ostiense, 11 kilómetros de la Basílica San Pedro y 2 kilómetros de la muralla Aulenia, por lo cual tiene su nombre. Actualmente pertenece a la lista del Patrimonio de la Humanidad en Europa. La Basílica de Extramuros fue claramente proyectada como una copia de San Pedro en la colina vaticana. Como segundo punto tenemos la ficha técnica. Su nombre verdadero de esta obra es la Basílica San Pablo Extramuros. Está ubicada en Suale San Pablo, Roma. Fue dedicado al apóstol San Pablo y representa el arte paleocristiano. El arquitecto que reconstruyó esta obra fue Luigi Poletti. Sus dimensiones son 131.66 metros de largo, 65 metros de ancho y 30 metros de altura. Su fecha de construcción fue en el siglo XVII y 1840. Como tercer punto tenemos la ubicación, que está ubicado en Ciale, San Paolo, Italia, Roma. La Basílica San Pablo de Extramuros fue construida por el emperador Constantino en el siglo VI y consagrada por el Papa Silvestre I en el año 324, siendo así considerada una de las 4 basílicas papales en Roma. Sin embargo, en 1823 sufrió un incendio y gracias a la contribución de todos los fieles en 1826 se pudo reconstruir. En 1980 entra en la lista de Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO. Por otro lado, la parte arquitectónica más resaltante e importante es el ábside, el cual se construyó sobre la sepultura de San Pablo. En el año 440 y 461 se realizaron los retratos en la nave central y en el año 590 y 604 se realizó el nivel de suelo. Por otra parte, la puerta bizantina y el campanario se realizaron en el siglo XI y en el siglo XIII se decoraron los mosaicos de la fachada. Entre el siglo I y el siglo III a.C., donde es ahora la Basílica San Pablo de Extramuros, era un vasto cementerio. Es ahí donde en el año 67 es enterrado San Pablo. Entre el 15 y 16 de julio de 1823 surge un incendio dejando grandes desastres para la basílica. En el siglo XI, los mosaicos de la fachada son cambiados, dejando de lado los patrones estéticos del paleocristiano. En el 2014, alrededor de la nave central y el transepto, hay tondos que contienen imágenes de los obispos tanto de San Pedro hasta del Papa Francisco. Para acceder a la Basílica de San Pablo de Extramuros, como se observa en la imagen en la parte de color verde, se hace a través de un cuadripórtico neoclásico de 150 columnas diseñado por Calderini en 1928. En el centro de color marrón oscuro encontramos un jardín con la estatua de San Pablo de Extramuros hecho por Giuseppe Obici. Ya en el interior, de color marrón claro, nos encontramos cómo se dividen las 5 naves a través de 80 columnas corintias de color mármol blanco. Además encontramos la nave central, laterales y crucero, cómo se encuentran distribuidos los retratos de los papas y entre las ventanas los 36 frescos de la vida de San Pablo. Finalmente, de color amarillo encontramos la tumba del apóstol, el ábside y los demás espacios interiores como la capilla. En estas imágenes también podemos apreciar las diferentes vistas de acceso hacia la Basílica San Pablo Extramuros. En cuanto a sus planos, a sus dimensiones de esta construcción, aproximadamente mide 131 metros de largo por 65 metros de ancho y 29 metros de alto. Es en tamaño la segunda de las 4 basílicas patriarcales de Roma. Esta cuenta con diferentes espacios, los cuales están principalmente destinados a actividades religiosas. En sí, el espacio que más resalta o más destaca de esta construcción es el lugar donde está ubicada la tumba del apóstol San Pablo, a quien está dedicada esta construcción.
Mediante este corte también podemos destacar la gran iluminación que está presente en esta construcción a través del ingreso de la luz mediante sus ventanales, mediante la nave central. Asimismo, también el uso de los mármoles en color verde y granitos rojizos en el pavimento. En el interior de la basílica destaca por sus enormes columnas y mosaicos dorados, donde contemplan algunos del siglo XIII. Se logra apreciar además el gran ábside en la cabecera de la iglesia y cuenta con una disposición de 80 columnas de mármol blanco. En cuanto a sus vistas interiores, en el centro se puede apreciar a Cristo sentado en el centro del ábside en un trono. A su lado izquierdo los santos Pedro y Andrés y a su lado derecho se encuentra Pablo y Lucas. Debajo de la zona del altar papal se puede diferenciar una lápida en la que se encuentra en la inscripción de Paulo Apóstol Mart, de dimensiones de 127 por 212 centímetros. En cuanto a lo que compete a sus vistas exteriores, la entrada te lleva a un atrio con 70 metros en cada lado, rodeado de un jardín de flores y palmeras, en la cual contiene 150 columnas. En el centro se logra ver la estatua de San Pablo, a quien contiene una espada de símbolo de martirio. Es a él a quien está dedicada esta construcción. Para acceder ya a la basílica se observan 3 puertas, donde la más importante es la del lado derecho, teniendo como denominación una puerta bizantina. El techo de madera. También tenemos que su ábside y el arco triunfal son la parte más antigua de la basílica. Y cabe resaltar que su piso fue reconstruido y para este se utilizaron también mármol de lápidas de la basílica original. Luego tenemos el análisis simbólico, el cual esta capilla tiene diversos significados, donde por ejemplo en el centro del ábside tenemos a Cristo sentado, en donde a su izquierda tenemos a San Pedro y a San Andrés y a su derecha a San Pablo y San Lucas. Luego en la parte inferior tenemos la etimasia, en la cual se encuentra el trono vacío y los instrumentos de la pasión. También bajo las ventanas de la nave central y laterales tenemos retratados a través de mosaicos los papas que han pasado desde el primero hasta la actualidad. También tenemos significado en las puertas, puesto que se encuentran embellecidas bajo relieves en donde narran la vida de Cristo desde Navidad hasta Pentecostés. Y también se encuentran diversas imágenes de los profetas y discípulos. El análisis espacial consta en que tiene una planta rectangular, la cual está conformada por 3 naves que se encuentran separadas por columnas, en donde la nave central es la más ancha, la cual permite que se puedan abrir ventanales y puedan entrar a través de ella una buena iluminación. Análisis volumétrico. En análisis volumétrico, como vemos en la imagen de arriba, tenemos la nave central de forma rectangular y las 2 naves laterales que están en 2 secciones simétricamente iguales. Proceso constructivo. En el proceso constructivo se usó el sistema dindelado, como es la imagen de arriba, que eran dos pilares que sostenían un dindel o arquitrabe. La cimentación de esta construcción estaba constituida por muchos muros de contención encargados de conformar y contener esta gran explanación. Esta tomaba un espesor próximo de 4 metros y estaba conformada exteriormente por ladrillos que encerraban un núcleo constituido por una argamasa ceméntica, que es conocida como hormigón. Esto tenía una distancia de 2.4 metros de ancho. Materiales. En los materiales de esta construcción se usaron 80 columnas de material de mármol blanco y para el pavimento del piso se usó hermosos mármoles de la antigua basílica que antes, como se sabe, que esta fue incendiada. Y en las naves se usó baldosas de mármol verde y granito rojo. También se usó un techo de madera como estructura que mide 120 metros de largo. En ciertas zonas también se usaron ladrillos para su construcción.